Bien, hoy vamos a hablar sobre la intervención de John Maynard Keynes en la crisis del 29. Keynes, como se le conoce por lo general, fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo, ni al equilibrio de los factores, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. En este caso, Keynes y sus seguidores de la posguerra destacaron no solo el carácter ascendente de la oferta agregada, en contraposición con la visión clásica, sino además la inestabilidad de la demanda agregada proveniente de los shocks ocurridos en mercados privados como consecuencia de los altibajos en la confianza de los inversores. La principal conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención pública directa en materia del gasto público, que permite cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada. Ahora, está considerado Keynes también como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna del siglo XX. Ahora, una parte muy importante que resaltaba en esta política keynesiana era que él brindó como una solución a la crisis económica de un país, aplicar lo que es la demanda agregada, ¿no? Esta demanda agregada pues tenía unas variables. Las variables, por ejemplo, eran consumo. ¿A qué nos refería el consumo? Que es el gasto que hacen las familias en bienes y servicios, incluidos los que se producen en el extranjero. La inversión se refiere a que indicaba que todas las inversiones que han hecho las empresas, se refiere a compras de maquinaria, bienes, viviendas, etc. El gasto público son las compras que realiza cualquier administración pública, gastos que hace a cambio de bienes y servicios. Ahora, dentro de estos no están incluidos los gastos en desempleo, pensiones, y otros porque son transferencias que no se hacen a cambio de algún bien o un servicio. Por otro lado, también tenemos como una de las variables últimas las exportaciones netas. Nos indicaba que la cantidad de exportaciones menos las importaciones, en la cual tenemos dos puntos dentro de esta variable. Tenemos las exportaciones, que se refiere que son los productos producidos en un país y comprados por los residentes de otros países. Y las importaciones son los bienes y servicios producidos en un país extranjero y comprados por los residentes del país, en este caso por nosotros en Perú. También dentro de esta política keynesiana resalta muy importante tres elementos fundamentales, que son: en la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Las decisiones del sector privado pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos, por ejemplo, como la reducción del gasto de consumo durante una recesión o época de recesión. Estas fallas del mercado a veces exigen que el gobierno aplique políticas activas, tales como un paquete de estímulo fiscal. Por lo tanto, el keynesianismo apoya una economía mixta, guiada principalmente por el sector privado, pero operada en parte por el Estado. Los precios y especialmente los salarios responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo en este caso en manos de obra. Las variaciones de la demanda agregada, ya sea previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, mas no en los precios. Por ejemplo, si el gasto público aumenta, por ejemplo, y todos los componentes se mantienen constantes, el producto aumentará. Los modelos keynesianismos de actividad económica también incluyen un efecto multiplicador. Es decir, el producto varía en algún múltiplo de aumento o disminución del gasto que causó la variación. Si el multiplicador fiscal es mayor de un dólar de aumento del gasto público, en este caso se traduciría en un aumento del producto superior a un dólar.
Por otro lado, Keynes también publicó varios libros. Entre los principales tenemos Las consecuencias económicas de la paz, el Tratado sobre probabilidades, Tratado sobre la reforma monetaria y la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Justamente este fue una de sus obras centrales que generó mayor impacto en el siglo XX. Este libro desafió el paradigma económico dominante cuando se publicó en el año 1936. En este libro Keynes presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para aplicar la variación general de una actividad económica, tales como las observadas durante la Gran Depresión económica. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión, y en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada. Ahora, solamente pueden aumentarse el empleo y el ingreso total incrementado, en este caso primero los gastos, sea en consumo o en inversión. En conclusión, podemos decir que la escuela keynesiana nos dice que la política económica era la herramienta clave para sacar adelante un país de su crisis. La idea era que los gobiernos debían de tratar de estimular la demanda agregada, en este caso, eh, que había en la economía. Y la mejor manera de estimular la demanda pues era utilizar la política fiscal, en este caso el déficit público. Muy bien, me gusto con ustedes compartir este pequeño resumen. Gracias.